Los artistas que mejor acceso tienen a las emociones son los músicos y los cocineros. Esto dice Fran Lebowitz en el documental que hizo con Martin Scorsese sobre la ciudad de Nueva York, y creo que tiene razón. Cualquier otra forma de arte tiene de por medio un escalón, aunque sea pequeño, para poder apreciarla. Para leer una novela o para ver una película, tengo que saber leer o conocer el idioma. Pero con la música y la comida no hay que saber absolutamente nada. Sí, estudiando la teoría que hay detrás de la música y de la cocina, puede que las aprecie mejor, pero no necesito conocer ningún idioma para que una canción me conmueva o para que un plato de chilaquiles me haga llorar de la felicidad. El tema con esta comparación es que nadie duda que la música sea una forma de arte. Es algo que alimenta el espíritu. Pero la comida, más allá de si me gusta o no, la necesito para no morirme a la chingada. Un platillo puede ser una experiencia estética o puede ser que su lata de atún a las 6 de la mañana porque hay prisa. A lo que quiero llegar aquí es a que la comida es arte. Partamos de ahí. Y es una forma de arte tan poderosa que la hemos visto muchas veces representada en pantalla. Tan solo en los últimos años. Películas que elevan al chef como un genio que ve más allá de la realidad o que critican lo pretencioso que puede ser el mundo de la alta cocina, a películas que romantizan el trabajo del cocinero y que hablan de los vínculos que se forman alrededor de la comida. Pero en lo que se refiere a la comida como arte, creo que hay dos historias que se ponen por encima de cualquier otra: El oso y Ratatouille. Una serie y una película que aparentemente solo comparten que el protagonista es un chef. Pero revisando con cuidado el viaje de Remy y el de Carm, podemos darnos cuenta que estas historias no solo se tratan de un cocinero con talento, sino de un artista que tuvo que vivir una vida tormentosa para darle al mundo algo de alegría en forma de comida. Hablemos de Ratatouille y de El oso. Soy Javier Ibarreche y esto es Yo te lo comparo. Antes de imaginar qué pasaría si Remy le jalara los pelos a Carmen Versato, ¿de qué se tratan El oso y Ratatouille? El oso cuenta la historia de Carmen Versato, chef de uno de los mejores restaurantes del planeta, que renuncia a su trabajo y regresa a Chicago para hacerse cargo del changarro de sándwiches de su hermano, que hace poco canceló su suscripción a la vida. El restaurante es un desmadre. Quienes trabajan ahí querían mucho al hermano de Carm, pero todo mundo hace lo que quiere, la cocina es un desastre, y Carm llega a poner orden usando lo que aprendió en el mundo de la alta cocina. Se endeuda para elevar el nivel del restaurante y eventualmente se propone renovarlo, sabiendo que esto puede que le cueste su cordura. Por su parte, Ratatouille, todos sabemos de qué se trata esta película. Remy es una rata que nació con una fuerte pasión por la comida, y cuando queda separado de su familia, tiene la oportunidad de cocinar manipulando el cuerpo de Linguini, un güey medio pendejo que empieza a trabajar en el famoso restaurante del chef Gusteau. La vida de rata de Remy eventualmente choca con la realidad del restaurante, pero una vez que Remy y Linguini hacen las paces, Remy le prepara al severo crítico de cocina Antonego un ratatouille que nos da una de las escenas más poderosas en la historia del cine. Luego el restaurante cierra porque no mames tiene ratas, pero abren un nuevo local y todos se replantean para bien qué significa la cocina. Solito el formato de estas historias supone una diferencia importante. Ratatouille, al ser una película, cierra el viaje de Remy, que encuentra el equilibrio entre ser rata y ser chef. Y en cambio El oso pone a Carm más cerca de la locura con cada temporada. Al final de la segunda tuvo el quiebre más culero cuando se quedó encerrado en el refri, y arranca la tercera obsesionado con la disciplina y con sus no negociables. Pero en el viaje de estos personajes hay muchos puntos en común que creo nos hablan de cómo se convirtieron en los artistas que son. Para empezar, tanto Remy como Carm crecieron en un ambiente complicado. Remy, al ser una rata, creció escondiéndose del mundo. Su padre siempre le recordaba que solo por ser una rata era inmediatamente despreciado por todos, y que cualquier persona al verlo lo mataría de inmediato. Creció alimentándose de basura. Cualquier intención de destacar era mal vista por su comunidad. Aprovecharon su olfato nada más para detectar veneno, es decir, su trabajo era oler basura todo el día. Y al arranque de la película tiene que escapar de los balazos de una anciana que no le pide nada a Rambo y termina en una alcantarilla. La vida de Remy ha sido muchas cosas, fácil no es una de ellas. Del mismo modo, Carm creció en un entorno turbulento. Sus padres tenían una relación conflictiva, su padre era distante, su madre lidió con varios problemas de salud mental. Su pilar emocional era este hermano impulsivo que una Navidad se puso a aventar tenedores antes de que su madre atravesara la sala con su coche. Y cuando salió de ese mundo para convertirse en cocinero, le tocó trabajar en el ambiente más tóxico posible, bajo las órdenes de un chef abusivo. Remy y Carm, antes que cocinar, necesitan terapia. El chiste acá es que revisar ese pasado es importante para entender qué mueve a estos personajes en el presente, porque crecieron en entornos complicados, rodeados de personajes que también tenían su propia lucha. Sin embargo, solo ellos se convirtieron en algo más. Dentro de todas las ratas, solo Remy se convirtió en el mejor cocinero de París, y dentro de toda su familia, solo Carm se convirtió en el mejor chef de Nueva York. Esto tiene que ver en parte con que, desde un inicio,
Carm y Remy no encajaban del todo en su familia. En El Oso nos cuentan que mientras el resto de la familia era más extrovertida, Carm era un niño tímido que no se hallaba en ningún lado más que en la cocina. Y mientras que las demás ratas se alimentaban solo para sobrevivir, Remy encontraba verdadero placer en la comida, cosa que eventualmente lo llevó a perseguir el alocado sueño de ser chef. Remy y Carm tenían una existencia incómoda. No sentían que pertenecían realmente a ningún lado, pero ambos encontraron en la comida una suerte de refugio. No encajaban en el mundo y en donde sí se sentían ellos, en eso se volvieron inalcanzables. Y esto de no encajar con su comunidad es parte de la historia de muchos artistas, que a lo mejor crecieron en un entorno conservador ante el cual se rebelaron. Pero siendo más específicos, Carm y Remy tienen en su familia una figura que fue determinante en sus vidas. Michael, el hermano de Carm, y Django, el padre de Remy. ¿No ese Django? Ese. Cada vez que Remy mostraba interés en la comida, en el mundo de las personas, su padre le recordaba que por ser una rata, su existencia era cruel y su único trabajo era sobrevivir. O sea, su respuesta a quiero ser chef era deja de pensar en pendejadas. Y cuando Carm le propone a su hermano armar juntos un restaurante, Michael rechaza la idea y bajita la mano le golpea su sueño. Sabemos además que el padre de Carm no estuvo muy presente y que su figura paterna fue, en muchos sentidos, su hermano Michael. En ambos casos, las figuras paternas de Remy y de Carm se encargaron de frustrar su sueño. Pero no lo hicieron desde un lugar de malicia. No es que Michael odiara a Carm, no es que el padre de Remy no creyera en él. Ambos padres trataban de proteger a nuestro protagonista de una realidad cruel. Cuando se encuentran en las alcantarillas de París, el padre de Remy lo lleva a una tienda de trampas para ratas, para mostrarle la crueldad que los humanos ejercen sobre las ratas. Crueldad que él ha visto con sus propios ojos. No es que crea que Remy no podría ser buen chef, simplemente teme que le maten a su hijo. Y en esa cena navideña, cuando Carm le muestra a Michael el primer boceto del restaurante, a Michael le conmueve la idea, pero pronto se da cuenta que si Carm se queda con él, no se va a convertir en el gran chef que puede ser, y eso lo quiebra. El padre de Remy lo quiere proteger del odio que el mundo siente por las ratas, y Michael quiere proteger a Carm, pues, de Michael. Él sabe que Carm, por su cuenta, tiene mejor oportunidad de una buena vida que quedándose con él. El fantasma del padre, o el recuerdo del padre, o la presencia del padre, son motores de las acciones de un personaje complejo, como lo son Remy y Carm. Porque, al mismo tiempo que estas figuras paternas de algún modo les apagan su sueño, al hacerlo desde un lugar de protección, generaron en sus hijos una idea de deuda. Es decir, a pesar de las palabras de desaliento, Carm siente que está en deuda con su hermano y Remy siente que está en deuda con su padre. Cuando Remy está viviendo su mejor vida cocinando con Linguini, primero deja que su hermano robe algo de comida y luego va a visitar a su padre, aunque sabe que van a juzgar su trabajo, porque ni modo que no lo vaya a ver. Y cuando al restaurante de Gusto le está yendo mejor que nunca, Remy mete a su familia entera a la cocina para llevarse la comida, en parte motivado por su pelea con Linguini, pero también porque siente que le debe a su padre esa comida. Su padre le inculcó el somos ratas, robamos comida, ni modo que no le comparta el acceso total que tiene una cocina repleta. Siendo Carm uno de los chefs más prestigiosos del planeta, habiendo trabajado en los mejores restaurantes, habiendo ganado premios y estrellas, en el momento en que su hermano muere, deja todo de lado para hacerse cargo de su local de sándwiches. Un local hecho pedazos, sucio, caótico, pero se pone esa responsabilidad porque siente, de algún modo, que se lo debe a su hermano. Así como Linguini es controlado físicamente por una rata, Carm es controlado por el recuerdo de su hermano. Y Remy toma decisiones a partir de lo que su padre sembró en su mente. No todas las personas que tienen una relación complicada con su familia se vuelven grandes artistas. Pero muchos grandes artistas cargan con un pasado doloroso. Y a veces ese pasado doloroso es la razón por la que se vuelven artistas. Y a veces es la razón por la que como artistas son talentosos. Con cada episodio de El Oso pienso, ¿Carm sería tan buen chef si estuviera bien de la cabeza? Y esto ni siquiera lo voy a contestar yo. Would Carm be as good a chef if he was fine, so to speak? No, I don't think so. I mean, that's a question that I asked um often sort of before we even shot the first season when I was spending time in restaurants, sort of like staging and culinary school. And it's a question that like Chris Storr and I asked each other a lot, and I think it's one that we want the show to ask as well. It's like, in order to reach these heights in the world of fine dining or really, any world, is there like sacrifice that's necessary? Do you need teachers and mentors to be, brutal with you at times to kind of to really like excel. And it's a question I think we continue to ask during the show, but it was something that I asked a lot. Like I spent time with these chefs
who were around at different times when the industry was a little bit different. Um, and uh, and yeah, these guys, like, they went through a lot. They went through hell at times, but I do think it made them the sort of like chefs and artists that they are, for better or worse, you know. Y es justo eso. La razón por la que Carm y Remy son tan talentosos cocineros tiene que ver con eso. Lo de estos personajes no es algo que se puede estudiar, y tampoco es un mero asunto de talento natural. Es más bien una necesidad de canalizar todo el dolor de su vida a través de su arte, de juntar el trauma de los familiares que perdieron, de ser despreciados por el mundo, de haber crecido en un mundo del que no se sentían parte, juntar todo eso en una obra de arte. ¿Y qué mejor obra de arte que un platillo? Si la comida es la forma de arte más violenta que existe. En el caso más gentil es arrancar una planta, descuartizarla con un cuchillo, quemarla con fuego, todo para que alguien la pulverice con los dientes en cosa de segundos y eventualmente se convierta en caca. Es literalmente el arte más visceral. Claro que va a ser vehículo de emociones poderosas. Pero esta relación entre el dolor y el arte no es exclusiva de la cocina. It seems like one of the main themes of the show has to do with that, with art thriving in pain. Abby, as an actor, would you agree with this? You think it's an equivalence between acting and cooking, the pain and the feeling for the art? Yeah, absolutely. I mean, I think there are a lot of parallels, right, between acting and being in the restaurant industry. I think perseverance is one of them, and taking the hits and just moving, just keeping it going. But I mean, I've definitely experienced ups and downs in this industry, and Right. I know, talking to Maddie and talking to Courtney Store, our culinary producer, they've experienced the same things, and a lot of downtime, and then a lot of being really busy. El punto acá es que el dolor, claro que puede ser un motor del artista. Y parecería que los artistas que han sufrido son quienes más tienen que decir del mundo. Sé que esto suena un tanto desesperanzador, la idea de que solo a través del dolor se puede crear algo. Pero si ese fuera el caso, el arte que resulta del dolor sería en sí mismo doloroso. Si Carm y Remy solo tuvieran tormento en su interior, su comida dejaría enferma a la gente que la prueba. Pero eso no es lo que vemos. Al otro lado de esta dolorosa moneda hay una cara de, podríamos decir, alegría. O por lo menos una cara que intenta sanar ese dolor. Con comida va a quedar más claro. En esa cena navideña que lo dejó traumado de por vida, Carm sintió el rechazo de su hermano ante la idea de hacer juntos un restaurante, vio a su madre perder la cordura estacionando el coche en la sala, y justo en ese momento de mayor shock, los ojos de Carm se fijaron en un plato de cannoli, un dulce típico italiano que se ve que esta familia come cada año en Navidad. A partir de ese día, en la mente de Carm, cannoli y trauma son la misma cosa. Y sin embargo, años más tarde, diseñando el menú del que será su restaurante, Carm incluye en la lista de platillos cannoli. Pero cannoli salado, hablándonos un poco de cómo tomó el dolor de su pasado y lo transformó en algo diferente, en algo bello. Algo similar pasa con el ratatouille en Ratatouille. El platillo que Remy le prepara a Ego lleva a Ego de regreso a su pasado, a una infancia que atesora. Y hay una teoría que explica cómo Remy le atinó al corazón de Ego con ese platillo. A grandes rasgos, la teoría sugiere que la señora que al principio de la película corre a las ratas a escopetazos es nada más y nada menos que la mamá de Anton-Ego. La casa que vemos en el recuerdo de Ego es similar a la casa en que vive esta señora, y tomando en cuenta que Remy creció leyendo las recetas que había en esa casa, tiene sentido que Remy conociera la receta del ratatouille que Ego comió en su infancia. Y sabemos que es una receta especial porque cuando Colette pretende empezar a cocinar según la receta del restaurante, Remy la corrige y prepara este ratatouille a su manera, a la manera de la mamá de Ego. Remy conoció esta receta en su época más complicada, la época en que su familia lo usaba como detector de veneno, la época en que vivía escondiéndose del mundo. Remy y Carm tomaron un platillo que estaba ligado a sus días más oscuros y lo convirtieron en algo absolutamente cargado de belleza. Y no estamos hablando de platillos especialmente sofisticados. Los cannolis son bastante comunes y al propio Remy le dicen, ¿neta? ¿Ratatouille? ¿Aquí? Como si fuera un platillo vulgar. Y es que ese también es el asunto con la comida, y en general con el arte. Más allá de la teoría, más allá de lo sofisticado, cada persona establece conexiones poderosas con una canción, una película o un platillo que significó mucho en algún momento de su vida. Así como el ratatouille llevó a Ego de regreso a su infancia, en El Oso, un personaje vestido de negro, que también es crucial para el futuro del restaurante, recibe en su mesa un platillo que no pidió específicamente, pero que lo transporta de regreso a su infancia. Porque esto no se trata de usar ingredientes raros. Se trata de convertir el pasado en emociones del presente. Y creo que eso es el arte, o al menos una parte de él.
No es qué tan sofisticado es el platillo, no es cuántos premios ganó una película, no es cuántas copias vendió un libro. Es la capacidad de convertir el dolor en plenitud. Convertir algo que aplasta en algo que expande. Convertir un pasado doloroso en un platillo que conmueve. Para Ego, ese platillo era el ratatouille. Para el tío Jimmy era un plátano con chocolate. Grilled cheese and tomato soup. Pot roast. ¿Qué hace entonces a un gran artista? ¿Quién sabe? El arte viene del dolor, pero también viene del amor y de todo lo que hay ahí en medio. Si existiera una fórmula para el arte, ya la conoceríamos. Esto no es una receta para convertirse en artista, es simplemente un humilde estudio sobre dos de los más grandes artistas que ha producido la ficción, Remy y Carmen Versato. Artistas que venían de la nada, que vivían en un mundo tormentoso que solo se calmaba al momento de cocinar, que tienen una figura paterna que los lastimó al tratar de protegerlos, que tienen un compa que es como familia y que aunque no es habilidoso en la cocina, encuentra su vocación en la industria del servicio y que fueron capaces de convertir su dolor en un platillo que alguna vez le dio a alguien un momento de felicidad. ¿Y qué los hace grandes artistas? Quizá su pasado, quizá su talento, quizá su dolor o quizá su hambre. Bien lo dijo el propio Antonego. No cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Gracias por ver un video más de Yo Te Lo Comparo. No se olviden darle like al video, suscribirse al canal, activar notificaciones con la campanita, interactúen con todos los botones que van alrededor. Y les recomiendo también que vean el Yo Te Lo Comparo anterior, Shrek 2 contra Get Out, aprovechando que se anunció que va a salir Shrek 5, donde explico por qué estas dos son la misma historia. Tengo otro con Shrek 2 comparándolo con Batman y por qué Shrek 2 es una gran secuela. Vean Shrek en general.